Pero ahora sí, llegó el momento de la entrevista de Walter, que estuvo acá esperándonos, de Hijos Provincia. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Nosotros agradecidos, ya charlábamos un ratito en la tanda, pero bueno, digo, la idea de hoy es poder charlar de manera extendida, no solo de la historia de Hijos y de tu propia historia, sino también de lo que viene pasando. Recién, de hecho, en la tanda hablábamos de los mandos medios, de lo que vemos de la política. Pero bueno, bienvenido, Walter. No, muchas gracias. Bueno, repito, gracias por invitarme a ustedes, ¿no? Bueno, hablamos de lo que quieran ustedes, no sé. Empecemos por el principio. Walter, de Hijos. De Hijos. ¿Hace cuánto? ¿Cómo? Yo en Hijos de grande. Hará 10 años que estoy. Te pedimos que te acerques un poquitito más al mic. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, porque mi historia es muy, digamos, como la de todos los hijos, es especial. Yo me entero que soy hijo de grande, porque siempre mi familia me crió como que mi viejo había muerto en un accidente y bueno, después un día ya de grande jugando al truco y tomando un vino con un tío mío, el tío tomó de más y me dice, yo me acuerdo cuando tu hijo se lo llevaban los milicos. Entonces digo, ¿cómo? Fui, agarré a mi vieja, bueno, una escena familiar de aquellas, ¿no? Y ahí empezó todo. Empiezo a investigar qué era lo que había pasado. Después incorporarme a Hijos me ayudó muchísimo en la investigación, en encontrar compañeros de mi papá. Y bueno, así es como me incorporo a Hijos, ¿no? ¿Y eso en qué año fue? ¿A qué edad ya tuya? Y 30 y pico. Ahí va, 35, hay un tiempito. ¿La participación es en Hijos Provincia o empieza haciendo algo, la organización Hijos? ¿Ya existía cuando vos arrancás o formás parte de...? No, Hijos empieza en el 95. En el 95. No, yo nací en el 95. Claro, con el famoso Si no hay justicia de escrache. Bien. Es cuando Menem da el indulto, entonces que empiezan a salir todos los genocidas a la calle, entonces lo que hacía Hijos era justamente eso. Si no hay justicia de escrache, y se iba a las casas de los genocidas, al barrio, y decían, acá vive un genocida. Ahí empieza la organización Hijos, organización que se crea en Cabalango, Córdoba. Es una, digamos, muchos de los hijos tenían talleres. Cuando viene la democracia, hacen talleres donde chicos de 8, 9, 10 años, hijos desaparecidos, mismo los compañeros de los papás, crean esos talleres justamente para que se integren entre ellos, ¿no? Porque si no quedás colgado como... En esa época, lo que ahora se dice bullying, antes era que no, me pasaba a mí en el colegio y yo nunca lo entendía, después lo entiendo de grande cuando me entero de mi historia. Claro. Y en esos talleres había en Capital, había en La Plata, había en Córdoba, en Rosario. Se empiezan a conocer hijos con otros hijos y después llega un momento que ya de adolescente, a los 20 años, empiezan, vamos a juntarnos con los de Córdoba, con los de Rosario. Entonces se hace un encuentro en el 95 en Cabalango, en Córdoba, que se va en carpa, y bueno, más de 200 hijos ahí, y ahí es donde se decide formar la agrupación, ¿no? Una agrupación que es Organismo de Derechos Humanos. Por eso todos dicen, ¿por qué Hijos? Porque Hijos es una sigla, en realidad es hijas e hijas, por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Por eso son los puntitos, ¿no? Y bueno, de ahí empieza todo el recorrido con la organización. Un montón. Para nosotros es un honor, o sea, desde el programa, poder seguir charlando y trayendo a los organismos de derechos humanos. Lo que a mí me interesa puntualmente es este tema de cómo la están viendo desde Hijos. Digo, ustedes tienen una cercanía, por ahí se habla mucho de las madres y abuelas ya viejitas y de ese trasvasamiento del que venimos hablando. Y yo creo que por una cuestión natural también, digo, siguen siendo referencia y
y nos toca por ahí, digo, ¿cómo están viviendo ustedes? ¿Lo ven como una responsabilidad? ¿Cómo la ven? La llegada hacia los más pibes. Sí, en realidad es una responsabilidad. Jamás se va a poder hacer lo que hicieron tanto abuela como madre. Me parece que es una lucha incomparable y hasta casi extraterrestre, ¿no? Es imposible compararse con eso. Pero sí uno, directamente o indirectamente, lleva una responsabilidad de seguir levantando las banderas, ¿no? De los 30.000, que son 30.000, que no haya duda de eso, ¿no? ¿Cómo cayó esa locura de Milei diciendo en el debate nuevamente, cuestionando la cifra de la cantidad de detenidos desaparecidos? Sí, nosotros lo tomamos como de quien viene, que es peligroso, pero bueno, me parece que la labor de nosotros está en explicar justamente, a ver, un desaparecido es mucho, digamos. Si a vos te importan los números, no quiere decir que sea menos grave si son 30, 50 o 10. Me parece que el Estado no tiene que desaparecer a las personas, porque acá fue el Estado, acá no fue una guerra. Mismo los jueces dijeron que fue un genocidio. Esto ya está juzgado, no es que es una cosa que hay duda del tema. Los jueces mismos dijeron que fue un genocidio, o sea que lo que sí hay que explicarle por ahí a los chicos, más que nada a los adolescentes, que tienen por ahí la rebeldía esa que tuvimos. Nosotros cuando éramos adolescentes, por ahí, no sé, nos tatuábamos la cara de Che. Los chicos de ahora, la rebeldía la ven en Milei. Entonces, explicarle un poco cómo fue la historia, ¿no? Porque no puede ser que haya un pibe de 20 años que dude de la cantidad de desaparecidos. Tenemos que hacer mea culpa también un poco nosotros, la parte de los organismos, la parte política, que por ahí creímos que había cosas que ya estaban saldadas y que ya todos las entendían, y ahora nos estamos dando cuenta que no. Sí, a nosotros nos preocupa, hemos charlado con Nietes hace poco y hablábamos de qué vínculo tenían entre ustedes y lo vemos también como una cuestión de trasvasamiento y una responsabilidad de la cual uno por ahí solo como organismo no puede. Digo, las sociedades avanzan y los discursos también son fomentados por diversos sectores. Yo creo que hemos vivido un momento muy feliz desde los juicios a la Junta, Néstor bajando los cuadros, volver a la plaza y decir sí, fue dictadura cívico-militar, ver compañeros y compañeras en espacio de decisión, porque a veces es eso, digo, decimos son 30.000 compañeros y compañeras, muchos y muchas eran de los mejores cuadros políticos que tenía la Argentina y la región, digo, militantes políticos revolucionarios en una Argentina convulsionada, en un mundo convulsionado, y hoy a mí me pasa eso, ¿viste? Digo, la difusión de la información y por el otro lado la tarea política de ustedes y de todos nosotros. Eran unos cuadros que por eso la única solución que tuvieron fue hacerlos desaparecer. Igual dejaron su semilla y bueno, estaremos, no es mi caso, pero bueno, la mayoría de los hijos militando para poder llevar a cabo lo que soñaban ellos, ¿no? Por un mundo mejor siempre. Sí, es eso. A veces pienso que no se le da mucho tiempo de debate y discusión a esa cuestión, ¿viste? De qué patria, cómo. Se asocia el discurso de derechos humanos a un romanticismo o a 3 palabras de memoria, verdad y justicia, y no se termina de entender de que hay talleres, que hay espacio de memoria, que hay recorridas por lugares, que hay todo un laburo del entramado sociocomunitario. ¿Cómo es ese trabajo desde los organismos de derechos humanos? Que a veces por ahí uno simplemente pega el discurso a decir, bueno, sí, me van a hablar de la última dictadura cívico-militar. Digo, ¿cómo es traerlo a la real? Bueno, yo te estaba contando, ¿no?, fuera del aire, que yo estoy haciendo un taller en un centro socioeducativo en Caraza, que le mando saludos a los chicos que seguramente. Saludos ahí. Y bueno, y es eso, es ir y meterse en los barrios, meterse en... tuvimos la suerte de que tuvimos a Néstor, tuvimos a Cristina, que hacer alguna actividad de derechos humanos era, o hijos,
y enseguida se convocaba gente. Me parece que ahora los tiempos cambiaron, ahora tenemos que ir nosotros a los barrios, a los colegios, a la sociedad de fomento y empezar a hacer el laburo que nunca dejamos de hacer por otro lado, porque lamentablemente se acuerdan de nosotros en el mes de marzo, pero laburamos todo el año, ¿viste? Y vamos a los colegios y bueno, tratamos de explicar justamente eso. A ver, mi papá era un militante de la JTP y cuando no trabajaba iba justamente a las villas a donde hay pibes que no sabían leer, no sabían escribir o ayudarlos en cosas de matemática, un laburo social que bueno, que la forma de exterminio fue la única manera que no se pueda concretar, ¿no? Cuando escuchan hablar de la cuestión del curro de los derechos humanos, o esta idea de blanqueamiento de la historia que propone cierto sector de la Libertad Avanza, o su totalidad, o el PRO, más los discursos negacionistas, ¿cómo lo enfrentan? Sí, no sé a qué se refieren cuando dicen el curro de los derechos humanos, porque, a ver, primero, ahí te das cuenta que lo único que le interesa a ellos es lo monetario, es la plata, a ver si por ahí cobró alguna reparación que por ley le corresponde, muchos no las cobramos. Entonces eso, lo que le molesta es que el otro gane plata o el otro tenga una plata porque, como dicen ellos, es de la mía, ¿viste? O de la nuestra. A ver, pero cuando los subsidios son para ellos, yo me crié en una carnicería, ¿no? Mi abuelo era carnicero, entonces, bueno, tengo el oficio de carnicero. Cuando en el 2000 me fue mal en la carnicería, yo la tuve que cerrar, ¿entendés? Y estaba el agua privatizada y fui para poder hablar. Y dijo, bueno, si no es negocio, cierre el negocio y dedíquese a otra cosa. Ahora, cuando del campo no le llueve, lo bancamos entre todos. Claro. Entonces, me parece que hay una diferencia que sigue estando, lamentablemente, pero bueno. Por eso te digo, el curro es cuando le corresponde a uno. Ahora, cuando los subsidios son para ellos, no, eso está bien, le corresponde. No lo tomen los discursos negacionistas. Me parece que dormimos, habría que haber hecho una ley sobre eso. Pensamos que Néstor y Cristina eran eternos con su política y bueno, pero estamos con la esperanza de que salga, ¿no? De poder hacer una ley contra el negacionismo. Sí, de hecho creo que hoy, hace un ratito, Soberanos presentó un proyecto de ley para penalizar Soberanos, hace unos años las chicas de La Plata, de Hijos de La Plata, habían mandado al Consejo Deliberante también, justamente para los empleados municipales, también una ley de negacionismo, que les mando un saludo también a las chicas de La Plata. Y hay varios proyectos dando vuelta. Con Horacio, cuando era diputado, con Horacio Pietragala, sí. También se habían juntado unos compañeros para ver si se podía hacer algún proyecto. Pero me parece que ahora tiene un carácter de urgencia, ¿no? De sacar una ley. ¿Por qué es importante, para explicarle a la audiencia y a la ciudadanía, por qué es importante una ley sobre negacionismo? Porque cualquiera dice cualquier cosa y me parece que, como siempre los muertos lo paga el pueblo. Entonces es muy fácil después de decir, yo siempre digo, ¿no? Los desaparecidos y las cárceles están llenas de pobres siempre, pero bueno, ese sería otro tema. La cuestión es que, como hay en Alemania hay contra el nazismo, ¿no? También una ley que nadie pueda decir, porque a uno que lo toca de cerca, pero cualquiera que no sabe nada, que no, pero no fue así, fue una guerra y todo eso, me parece, y para las generaciones que vienen, ¿no? Ya tratar de educarlo como corresponde y que se haga cumplir la ley. Sí, yo ya los veo saliendo a cuestionar la libertad de expresión, ¿no? En estos momentos. Totalmente. Sí. Coartar la libertad de expresión, que nosotros hace un tiempo estuvimos. Hay ahí algo más profundo, ¿no? Digo,
hay una necesidad de pasar a la acción en este último tiempo en donde realmente peligra el entramado social y la memoria colectiva frente a discursos de personas que vuelven a decir absolutamente lo mismo que se decía durante la última dictadura cívico-militar. Totalmente, se cometieron algunos excesos. Tal cual. Tal cual. Entonces, claro, los excesos son cuando los muertos son de nosotros. Ahora, por favor, no estoy de acuerdo con la delincuencia, pero cuando un pibe delincuente mata, entonces pedimos pena de muerte. Según como nos convenga, ponemos la ley a veces, ¿viste? O pedimos la ley. El discurso, volviendo al tema de se cometieron excesos, me parece que fue un discurso que no, digamos, la mayoría, todas mentiras, queriendo poner la teoría de los dos demonios de vuelta, traerla, me parece que es una cosa que ya está saldada. Y lamentablemente no hay para debatir, porque vos fijate que si no empiezan los gritos y no se puede hablar. Claro. Es lo que vende, ¿no? Pero bueno, yo confío en que la mayoría de la gente tenga una visión más clara de todo eso y que no sea esa, ¿no? Sí, ni hablar. Preocupa, pero a mí me gusta quedarme con esta idea de que no... miedo, ya a esta altura. Digo, uno volver a tener miedo cuando se ha pasado por generaciones de terror y de oscurantismo, digo, me gusta poder ponerle un poco de luz al asunto, ¿no? Digo, totalmente. Prender ahí una velita y decir, che, loco, digo, si tuvimos una generación entera que dejó la vida frente al mismo partido militar que hoy celebra cuando gana Píparo, claro, ¿no? Digo, hay algo que todavía tenemos, porque a ellos también les asusta que la sociedad toda pueda tener una noción de la historia en donde a nuestros mártires y a nuestros caídos se los honra, sean totalmente. Veteranos de Malvinas, sean detenidos Totalmente. Desaparecidos, Ver, sean próceres, se los honra. Los veteranos de Malvinas fueron víctimas de la dictadura militar. Por ahí que vayan, desfilen vestidos de camuflado y todas esas cosas, pero siguen siendo víctimas de la dictadura militar. Yo pienso que ninguno está deseando ser convocado para ir a una guerra. Los mandaron por 3 whisky que se tomó y declaró una guerra, ¿viste? Entonces, con los veteranos pienso eso, y bueno, que son víctimas como nosotros. Sí, hay un debate fuerte. Estaría bueno charlar también con veteranos. Tratamos de buscar, ¿viste?, otros enfoques de... Totalmente. Porque digo, la historia se tiene que seguir contando, no pasa solo en marzo. Tenemos todo un año para construir sentido y para darnos un lugar entre quienes piensan parecido, entre quienes piensan desde la otra vereda, pero entre quienes quieran escuchar la historia argentina. Y también puede estar la visión, digo, a mí me ha pasado, porque tengo compañeros en el barrio, por ahí ya mucho más grandes, ¿no?, pero que son excombatientes, que está todo ese debate entre si héroe sí o héroe no, de cuando volvieron, cómo se lo trató desde la sociedad, de lo que conllevó una dictadura cívico-militar y del respeto a un patriota que aún así en un contexto de dictadura cívico-militar fue y combatió defendiendo las Malvinas. No tengas duda que son héroes. Y son héroes vestidos de camuflado y son héroes sin vestirse de camuflado. ¿Entendés? Me parece que en eso no hay duda. Como que fueron víctimas, tampoco. Nosotros, yo rindo homenaje siempre a los veteranos, ¿no? Yo qué sé, yo estoy contento por el debate, por poder tener esta charla. Me quedan mil cosas. Lo que me interesa por ahí para ir cerrando es esta cuestión de cómo los encontramos en las redes sociales, cómo los encontramos si tenemos dudas sobre nuestra identidad, ya hablando en un colectivo, cómo nos acercamos a los organismos de derechos humanos, cómo vos le dirías a un vecino, una vecina joven, lo que hacen desde los organismos, y cómo los invitaríamos a participar, ¿no? Bueno, Hijos es un organismo de comunidad abierta, cualquiera que tenga, que levante las banderas, puede venir a participar.
nosotros no hace falta ser hijo justamente para militar en hijos, ¿no? Por supuesto, tiene que tener un parecido, si bien hay mucha diferencia de pensamientos en hijos, pero bueno, cualquiera, hay por todo, digamos, somos una regional. Dentro de provincia están distintas regionales, Lanús, Avellaneda, Almirante Brown, bueno, yo estoy en San Vicente, en toda la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, Necochea, que estamos dentro de la red nacional de hijos, que es una red justamente nacional, donde están las provincias ahí, y nosotros vamos como provincia de Buenos Aires. Y después está también Hijos Internacional, que tuvimos... mira. Sí, tuvimos un encuentro ahora el 11 de septiembre en Chile, que fui yo con 2 compañeras más de Bahía Blanca y la chica, otra hija de General Rodríguez. Fuimos al Encuentro Internacional de Hijos, que hay hijos de... Bueno, había México... Sí, que fueron los 50 años del golpe de Chile. De Chile, del golpe de Estado en Chile, cuando lo sacan a Allende, ¿no? Cuando lo matan. Y bueno, nos comimos después, pensamos que ya íbamos a pasar esa época, nos comimos unos palazos y unos gases con los carabineros. Sí, pero bueno, también contento de encontrarnos siempre con hijos. Claro, lo que pasa es que en otros países nosotros estamos pisando los 50, algunos más, otros menos. En México, Guatemala, hay hijos de 19 años. Claro. Porque siguió desapareciendo gente y sigue desapareciendo gente. Entonces, bueno, una mezcla generacional. Los compañeros de Chile nos trataron de primera, como siempre. Y bueno, ahora en el 26 va a ser los 50 años del golpe acá, así que haremos el Encuentro Internacional de Hijos acá en Buenos Aires seguramente. Maravilloso, Walter. Bueno, no sé si el panel tan aquí. Perfecto. Bueno, Walter, te agradecemos por la participación, te agradecemos por el contacto. Queremos seguir en contacto, obviamente, que sepas que cuentan con este espacio para lo que necesiten. Y bueno, me gustaría así cerrar la entrevista con algo que me mandaste, que está bastante piola, me parece. Me mandaste algunas plaquitas. Sí. No, son un par de placas de hijos que dicen son 30.000 y fue genocidio, votemos con memoria. 30.000 es una cifra abierta que recuerda la responsabilidad del Estado por la persecución, tortura y desaparición de miles y miles de compañeros. La dictadura en números, se cerraron más de 25.000 fábricas, se abrieron más de 800 centros clandestinos de detención, 500 personas nacieron en cautiverio durante la última dictadura militar, solo 133 recuperaron su identidad y se calcula que alrededor de 500.000 de argentinos y argentinas se exiliaron voluntariamente o forzosamente durante la dictadura. La lucha del pueblo dio lugar a 300 sentencias por crímenes de lesa humanidad y fueron 1.117 las personas condenadas y 168 absueltas. ¿Quieren discutir número? Acá discutimos número. Democracia siempre, dictadura nunca más. Muchísimas gracias, Walter, por estar hoy acá. Y siempre las puertas abiertas.